Saludos navegantes. En este y próximos vídeos os hablaremos de cómo guardar nuestras runas y su significado en la adivinación. Para evitar pérdidas inoportunas y mantener nuestras runas limpias, lo mejor es guardarlas, ya sea en una bolsa o cajitas destinadas para ello. Pueden ser de cualquier tipo, eso sí, hay que asegurarse que quepan bien las 24 o 25 runas. El tamaño puede variar, aunque las medidas más recomendables suelen ser de unos 20 centímetros por 20 centímetros, medida suficiente para introducir la mano y extraer las runas. Al ser posible, de materiales naturales, como el algodón o incluso el esparto, pudiendo estar decoradas al gusto o sin decorar simplemente. Lo importante es que si se decide ornamentar, sea con símbolos o decoración que tenga algún significado personal. En cambio, para los colores, es mejor tener en cuenta los colores tradicionales, comentados en nuestros vídeos anteriores. El rojo siempre será una buena elección. Generalmente, no importa tanto el color como el que no tenga exceso de ornamentación, para así evitar posibles distracciones y efectuar una correcta lectura de las runas. El cometido de dicha bolsa no solo es para tenerlas a buen recaudo y evitar que se ensucien, sino que también es un buen instrumento de carga e imprimirles nuestra propia energía. ¿Y esto a qué se debe? Pues es que al llevarlas con nosotros siempre están en contacto con nuestra energía. Lo recomendable es llevarlas a la altura de nuestro plexo solar, el cual es el espacio entre nuestro ombligo y el diafragma, debido a que es un importante centro energético. En dicha zona es donde más se siente y con más fuerza nuestra aura. Para facilitar este contacto continuo, se pueden colgar del cuello, estando así siempre en contacto con nuestra aura. Para las noches es más sencillo, podemos colocarlas debajo de nuestra almohada, por lo que aumentará la posibilidad de tener sueños más vívidos. Llegados a este momento, ya es hora de descubrir cuál es el significado individual de las runas y cuál es su comportamiento en la adivinación y la magia. Para utilizar bien las runas, se debe conocer cada una de ellas y el comportamiento con sus semejantes. Si se utilizan adecuadamente, a través de la meditación y su práctica continuada, se conseguirán resultados satisfactorios. Obviamente, hay infinitas combinaciones, pero nos centraremos en las más importantes para entender su reacción entre ellas cuando son colocadas juntas, ya que con estas pistas, tiempo y práctica, podremos entender su funcionamiento, la interacción entre ellas y así poderlas utilizar para mejorar nuestras vidas. La lectura en terceras personas hay que ir con mucho cuidado. No hay que olvidar que nadie se conoce igual que a uno mismo, por lo que se hace más complicado. A esto debemos añadir que las runas están cargadas con nuestra energía, por lo que hay que ser un experimentado en dicha práctica. Así que mejor pensárselo dos veces antes de aceptar este tipo de predicción. Y más, en caso de estar en el principio de dicha práctica, y en concreto, si la persona que acude a nosotros parece desesperada por unas respuestas que no está segura al 100% de podérselas ofrecer. En resumidas cuentas, hay que practicar mucho con uno mismo, antes de considerar la opción de leérselas a otra persona. Y por último, un pequeño consejo. No hay que asustarse por la cantidad de información de cada una. Es prácticamente imposible recortar todos sus significados tras una práctica única. Así que es recomendable tener a mano este vídeo o en su defecto tomar apuntes y tenerlo siempre a mano. Tranquilos, no hay que desesperar. Con el tiempo y la práctica seremos capaces de entenderlas bien y beneficiarnos de su poder. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En próximos vídeos iremos desvelando su significado y la interacción entre ellas. Hasta otra, queridos navegantes. Os esperamos en siguientes vídeos y no dudéis en preguntar cualquier consulta que tengáis. Y no olvidéis darle a la campanita si queréis estar al día de nuestro nuevo contenido.